Redimiendo la resignación. La resignación es la imposibilidad de cambio, es creer en la permanencia de aquello que rechazamos. La resignación suena a nunca me van a querer, nunca voy a lograrlo, nunca va a cambiar. Es una sentencia irrevocable de un hecho que se percibe como permanente, perdurable e imperecedero. Subrepticiamente se esconde una esperanza que suena a una queja o un dolor que no aceptamos. Es tal el dolor provocado por la realidad que la única posibilidad que vemos es la resignación. Una frase muy coloquial entre católicos o cristianos ante la pérdida de un ser querido es: le deseamos resignación a los familiares del fallecido. Bajo este contexto es lógico que uno apele a la resignación porque no hay nada más irrevocable que la muerte. Sin embargo, el duelo no se suscita de la misma manera bajo la resignación que la redención, porque en líneas generales estará acompañada por sentimientos de frustración, de rechazo, de injusticia, de desasosiego, desesperanza y de sinsentido. Si buscamos la etimología de la palabra resignación, encontramos su raíz latina en resignare. El verbo hace referencia a la acción de devolver algo, renunciar a él o perder un privilegio o un derecho que otrora se tenía. Es la conformidad pasiva ante lo negativo o lo adverso, sin hacer nada para cambiarlo. También puede entenderse como el sometimiento a la voluntad de otro. En esta etimología uno encuentra el carácter peyorativo que se le da a la resignación en nuestra cultura actual, en donde la aflicción es una mala palabra, que si uno vive desdichadamente es por mera elección o porque no hemos despertado una conciencia que permita otra realidad. Sin embargo, el carácter detrimental en su etimología, o la posibilidad de ser al menos cuestionada, no radica en su naturaleza aflictiva, sino más bien que se trata de un rechazo de aquello a lo cual nos sentimos sometidos, o con el sentimiento de pérdida. La resignación es una prima hermana de la victimización. Es una delgada línea entre resignarse, quejarse, para luego victimizarse. El resignado no es aquel que toma responsabilidad de su dolencia, de su pérdida, de su realidad, sino todo lo contrario. Siempre tendrá a quien culpabilizar. Si ha perdido una situación de privilegio, es porque alguien más me lo ha quitado, pero no puedo hacer nada para cambiar tal situación. Pasivamente se queja de su dolor, pero no toma una acción que lo redima de su queja. Y es el padre, la madre de mi hijo, de mi hija. Es mi jefe, tengo que aguantarlo. Es lo que hay. No puedo ponerme exigente a mi edad, etcétera y más etcétera. Es decir, la resignación no trasciende la dolencia, sino que la mantiene latente. Rememora el dolor para involucrarnos en una especie de culpabilidad por no hacer lo suficiente ante lo aflictivo. Estamos en un laberinto entre el deseo de que la realidad sea otra y la impotencia para lograr aquella idealización. Allí el resignado no tiene más que sufrir por su dolor y deberá hacerlo de manera perpetua. La redención, en cambio, es una posibilidad ante aquello que nos vulnera, que nos aflige, que nos recuerda la nimiedad de nuestra existencia. Incluso redimirse tiene un poder casi espiritual. El solo escuchar el significante, sin entender bien el significado, nos da un suspiro de aliento ante la adversidad. Redención en su verbo lo conocemos como redimir, y si apelamos a la etimología encontramos un camino de aceptación, valga la redundancia, de redención. En sus varias acepciones y aplicaciones, redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Librar una obligación o extinguirla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Es interesante destacar cada uno de estos significados porque nos habla de rescatar, liberar y de poner término, es decir, marcar un límite.
Cuando redimimos, marcamos un límite al sufrimiento. La redención en ejercicio es tomar una respiración profunda que materialice soltar la dolencia. Es aquel suspiro que nos ayuda a regular emocionalmente. Es aquel grito que suelta la presión psicológica de aquello que nos aflige. Sin ninguna intención de mal gusto y simplemente para llevarlo al plano didáctico, algo tan abstracto como la resignación es sentir la náusea. Y la redención, entendiendo esta metáfora, es el vómito. Redimir nos saca de la permanencia del estado sufriente, nos libera del yugo del dolor, como lo hacían los esclavos al romper cadenas en el pasado. Redimir es un suspiro, un instante, un momento que necesita de una previa aceptación, o dejar de luchar para mantener lo estructurante de la resignación. Redimir deja la pasividad de la resignación para tomar una acción concreta que devele la verdad de aquello que sentimos, percibimos, que nos aflige, que nos vulnera. En esta trascendencia entre la realidad que oprime y que se resigna hacia una que se redime o se libera de la presión del deseo de una idealización caprichosa, es que se suscita la dicha que menciona el arzobispo Desmond Tutu. La sabiduría de sus palabras se reflejan en la simplificación de un proceso tan complejo como acabamos de mencionar, entre la práctica de la redención frente a la resignación. La dicha la encontramos en aquello que nos vulnera siempre y cuando tengamos la humildad para generar un acto que redima el dolor. Se evidencia la supina necesidad de invocar al otro. El otro, como vimos, nos sujeta, pero también puede ser puente para la liberación del dolor en el acto de redención.